Vamos a otro tema aquí en Noticias 24. Más de 900.000 escolares mantienen inasistencia grave. Esto según los últimos datos entregados por el Ministerio de Educación. Vamos a hablar de este contexto, de esta problemática. Para eso estamos con el secretario general del Plan de Reactivación Educativa, Joaquín Huácar. Joaquín, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, Nicolás. Un gusto estar hablando de estos temas tan importantes como la asistencia. Cabe no desviarse justamente de esta problemática. Principalmente, comencemos con lo siguiente, Joaquín. Los datos, 900.000, inasistencia grave, porque hay niveles de inasistencia también. Claro. Bueno, muchas gracias por este espacio, por hablar de temas tan importantes. La inasistencia grave, que es la que se hace referencia en esta nota, consiste en la asistencia menor al 85%. ¿Ya? Y por supuesto que es crítico y un tema que tenemos que trabajar. Y por una parte vemos que siguen habiendo estudiantes que se encuentran en esa situación, según los últimos datos, que son 900.000 estudiantes. No obstante, si vemos con los datos de mayo, hay 130.000 estudiantes menos en esa situación. Entonces hay vaso medio vacío y vaso medio lleno. Por una parte hay una mejora, y que es importante tenerlo presente, y se pasa de una inasistencia grave, el año pasado, en mayo, de 34%, logramos disminuirla a un 31%, ya que es una buena noticia por ahí. Lógico. Son 130.000 estudiantes menos. No obstante, nos falta... ¿Son 130.000 que volvieron a clases o normalizaron su asistencia? ¿Cómo leerlo de ese punto de vista? Claro, no es que uno pueda identificar a las personas, ¿ya? Sino que se refiere al número de quienes salen de esa situación en total. Okay. ¿Ya? Y por otra parte, nos falta para llegar a las tasas prepandemia, que el promedio de la inasistencia grave, en el 2018, era un 18%. Entonces, estábamos en el 34%, bajamos al 31, 18, pero ahora estamos en 31. Claro, y tenemos que llegar a ese 18%, okay, por lo cual estamos trabajando. Y esto se aprecia en los distintos indicadores que tenemos, en la asistencia promedio, que también tuvo una mejora de 2 puntos, pero nos falta llegar todavía a otros 4 puntos para llegar a las tasas prepandemia. Entonces, primero, esto es muy importante que lo problematicemos, que hablemos, y sobre todo las familias que hoy día están disfrutando de sus vacaciones sepan también la importancia que tiene ese retorno a clases. Cada día cuenta, cada día es importante para poder ofrecer la oportunidad de desarrollarse plenamente en la escuela, en el jardín infantil, y por lo tanto desde el Ministerio de Educación estamos haciendo un llamado importante a la familia. Lo hicimos desde el principio de año con una campaña, lo hemos hecho a través de distintos instrumentos que podemos comentar también en las comunidades educativas, y lo reiteramos hoy día. A pesar del frío, a pesar de a veces de ciertos temores razonables de las familias en cuanto a ciertas enfermedades, es muy importante no olvidar que cada día cuenta en el proceso educativo y que influye en el aprendizaje, e incluso puede influir la inasistencia grave también en la exclusión escolar. A ver, en el aprendizaje tenemos claros los datos. Solamente hay que remitirnos al CIMSE, que se entregaron los resultados. Esto, el CIMSE post-pandemia. O sea, lo que significó la falta de presencialidad. Uno diría, bueno, esto está dentro de la inasistencia grave, no particularmente, pero igualmente te puede dar un indicio de, desde el punto de vista académico formativo, lo que influye en no estar en clase. Ahora, es solamente una parte, porque no me puedo quedar solamente con el CIMSE. El tema socioafectivo, la comunidad, la relación con tus pares, ¿para qué decir cuando no habían clases presenciales? Esos son factores bien relevantes para reactivar este tema, ¿no? Y por lo mismo, desde el Ministerio de Educación tenemos el Plan de Reactivación Educativa, que es integral y consiste en 3 ejes. Uno, justamente el que estamos hablando hoy día, que es la asistencia y la revinculación. Hay otro eje que es de fortalecimiento de los aprendizajes, y un tercero que es salud mental y convivencia. Porque estos 3 se conectan. Porque sin duda no se pueden ver por separado. No se pueden ver por separado. No podemos mejorar el aprendizaje si no están los estudiantes en clase. O también avanzar el aprendizaje si los estudiantes no están bien socioemocionalmente, también es muy complejo. Y por lo tanto tiene que ser una acción integral, y por lo mismo nosotros hemos estado haciendo un llamado, en este caso particular, del eje de asistencia y revinculación, a retomar la constancia que la perdimos durante el cierre prolongado de establecimientos por la pandemia. Y estamos haciendo un llamado a retomar esa cultura de estar presentes, y no solamente volver a los índices, a los números prepandemia, sino volver a ese desarrollo integral y ese aprendizaje que es más pleno en la medida que estamos presentes, sin perjuicio de todos los desafíos que sabemos que existen también en el sistema educativo, que es necesario seguir también avanzando. Deben ser varios factores, pero ¿cuáles son los principales que explican esta inasistencia grave? Y cuando se llega un minuto al punto de el ausentismo o ya deserción del sistema educativo. Bueno, justamente en la asistencia grave
también es un posible predictor de la exclusión. Y por lo mismo nosotros lo estamos trabajando. Y en distintos formatos, medidas. Por ejemplo, estamos trabajando a través de sistemas de reportería a los establecimientos educacionales. Ya durante este primer semestre, los establecimientos de todo Chile recibieron un reporte de los niveles de asistencia de sus estudiantes, indicando quienes están con riesgos de exclusión o deserción escolar. Y eso permite generar no solamente la alerta, sino acciones concretas. Y por lo mismo, por ejemplo, una encuesta del año pasado de la Universidad Católica y la de Chile muestra que los directores de escuelas encuestados, más de un 90% aplicó acciones tras recibir ese reporte de parte del Ministerio de Educación. ¿Acciones de qué tipo, por ejemplo? Por ejemplo, llamados telefónicos directos de parte de las comunidades educativas a las familias. Reconectarse con las familias, ¿por qué no ha venido al colegio? Exactamente, o adelantarse a ciertos momentos. Los días viernes son los días que hay más baja asistencia, después de un feriado, y por supuesto también en el tiempo invernal. Y tener esos antecedentes y saber quiénes son los estudiantes que están con más riesgo o con más inasistencia efectiva, permite tomar medidas y es parte de lo que podemos apoyar nosotros como Ministerio con estos datos, pero no es lo único, y hay más acciones concretas de apoyo. Hemos estado también hoy día... Un segundo en ese punto, que creo que es bien relevante, y es la conexión y la comunicación que tienen las comunidades educativas. Y es un trabajo hormiga, porque aquí hay que primero detectar quiénes están llegando a esta inasistencia grave, ver qué es lo que pasa, porque aquí las realidades son múltiples, desde que el invierno, por ejemplo, bueno, con los virus, ¿para qué decir? Ok, bueno, este es un tema ya, depende de un tema de salud, pero la situación familiar o la situación, digamos, el desencantamiento muchas veces con la institucionalidad educativa, aquí la comunidad tiene que ir hacia el niño, niña, adolescente, y la familia, adulto responsable o padre o madre, identificar y dar también, no sé si facilidad es el concepto, pero sí de alguna manera un apoyo, una ayuda para que vuelva al establecimiento. Sí, muy buen punto, hay que distinguir las razones de ese ausentismo grave o ausentismo general. Y hay algunas que ciertamente tienen que ver con las enfermedades, por ejemplo, en este caso respiratorias que aumentaron, pero esa es una proporción. Pero hay otros elementos vinculados también a desafíos sociales de las familias, porque una estudiante mujer es cuidadora, por ejemplo, de alguien de la familia, que en ciertos momentos ella asume ciertos roles, o también hay un tema cultural y que hemos estudiado. Por ejemplo, hay una encuesta que hizo el Ministerio de Educación el año pasado a familias que sus hijos tenían inasistencia grave. Y un tercio de esas familias, que sus hijos ya sabemos que están en esa situación, ellos expresaban que faltaban poco. Les preguntábamos, ¿cuál es tu percepción? Tu hijo, hija, pupilo, pupila, ¿cuánto falta? ¿Poco, mucho? Y un tercio decía que falta poco. Porque cuando los datos mostraban que faltaba mucho. Exactamente. Entonces también hay un tema de creencia sobre el valor de la asistencia, que estamos combatiendo como Ministerio de Educación, y hay muchas organizaciones de la sociedad civil que van en esa misma línea, de poder tener presente y tener la confianza de ese impacto de cada día extra en el sistema educativo, que permite no solamente aprender más, permite no quedarse afuera socialmente con sus pares, con los estudiantes, y por supuesto previene la exclusión escolar. Entonces, sí, hay un tema de salud que en algunos casos es objetivo y que es inevitable, pero hay otros casos que es cultural y sobre el valor de la escuela, sobre el valor del jardín infantil, la sala cuna, y por lo mismo muy importante espacios como este para transmitir a las familias. Ya ahora están disfrutando las vacaciones de invierno, pero ya prepararse para el inicio, el retorno al segundo semestre y llegar con todo ese ánimo, con todas las pilas puestas para aprovechar cada día. Mencionaba una primera acción que era el conectarse o reconectarse con las familias, con los adultos responsables, el por qué está faltando a clase. Sí. ¿Qué otras acciones también se han llevado a cabo para reactivar este punto? Bueno, hay una medida muy importante que hoy día se está desplegando, que es la contratación de 1.300 profesionales y gestores territoriales para la asistencia y revinculación. Y esto se contrata a través de los sostenedores, municipios y también servicios locales de la educación, que permite contar, en el caso de las escuelas, con manos concretas, con apoyos, para que no recaiga tampoco solo en los docentes, solo en los equipos directivos. Una persona especializada para reconectar, para reincluir a ese niño, a ese joven, pero que no sea no quiero decir carga, lo digo en el buen sentido, sí, pero una pega más para el profesor, profesora, que ya tiene, ¿para qué decir?, pega de sobra. Exactamente, sabemos que no podemos recargarle todo a la escuela, al establecimiento educativo, y que se necesita apoyo. Y este es un apoyo concreto, material, que son horas, manos, cabezas y un compromiso que están llamando
a las familias, conectándose con el municipio, con la junta de vecinos y entendiendo un fenómeno que es complejo. Esto no es solamente voluntad de faltar o asistir. También sabemos que hay un entorno que dificulta, y el identificar cuáles son esas causas sociales también de la exclusión y la inasistencia permite activar una red de apoyo también social del sistema público, del municipio, del Ministerio de Desarrollo Social, de la Oficina Local de la Niñez, en los casos mismo sostenedor, el mismo sostenedor, y generar una red de apoyo para revincular y también para trabajar la asistencia, que sabemos que es fundamental. Esas son acciones en lo concreto. Ahora, desde la proyección y mirando lo que lleva a ser el segundo semestre de este año y el efecto también post-pandemia, que es inevitable considerarlo dentro de lo que ha sido el aumento de las brechas, la eventual exclusión de alumnos, con todo lo que conlleva, insisto, no solamente en lo que puede ser el contenido, sino en lo socioafectivo y en la comunidad que se genera en la escuela. ¿Cuál es la mirada que tienen con respecto a los desafíos que se vienen? Y más allá del porcentaje en sí, de llegar a este 31%, llegar a un 18% de lo cualitativo en este punto. Bueno, por lo mismo quiero insistir que esta es la prioridad número 1 del Ministerio de Educación, la reactivación educativa en estos 3 pilares que mencionábamos, incluyendo uno de ellos la asistencia y la revinculación. Pero también sabemos que hay otros factores que también influyen en esa mejora de la asistencia y la revinculación, que también vamos a ver cómo se fortalecen en el despliegue de este segundo semestre. Por ejemplo, en aprendizaje. Algo que influye en la asistencia y en la exclusión es la desmotivación. Y cuando un estudiante está quedándose atrás en aprendizaje, y vimos los casos del CIMSE que muestran esos desafíos, también influye en ese ánimo. Y por lo mismo, por ejemplo, para este segundo semestre vamos a ver fortalecido una estrategia de la mejora del aprendizaje en matemáticas, donde vamos a poder, ya están disponibles, kits para docentes, para las comunidades educativas, para trabajar estrategias de matemática específicas en el caso de aumento de brechas y estudiantes que se están quedando atrás. Eso va acompañado también de una estrategia de acompañamiento a los 1.300 establecimientos educacionales que más apoyo necesitan también en matemáticas, con un acompañamiento a los docentes en la didáctica de la matemática para trabajar justamente estas brechas que se agudizan y junto con eso también tenemos instancias de formación a los docentes para trabajar esta realidad. Claro. Y así como eso, en matemáticas estamos trabajando también en lenguaje, tenemos también instancias formativas para docentes, para directivos, para asistentes de la educación también en materias de salud mental, en bienestar, que están disponibles también en las plataformas del Ministerio de Educación y que tributan también a la asistencia a estos elementos. Nos queda un minuto, pero para concentrarnos en eso, en la convivencia. En la convivencia. Es clave también, o sea, no es solamente contenido, insisto, sino la convivencia que se genera en el colegio, en el liceo. Justamente, uno de los ejes también del plan de reactivación educativa es la mejora de la salud mental y la convivencia. Y en eso estamos también entregando herramientas a través de, uno son cursos autoinstruccionales para docentes, pero también tenemos un programa, por ejemplo, que este año está desplegado en las 100 comunas más prioritarias en materia de convivencia y también vulnerabilidad social, y que está apoyando también una materia tan sensible en las comunidades educativas y que repercute también ciertamente en la asistencia, que es lo que estamos hoy abordando. Bien, Joaquín, muchas gracias por acompañarnos nuevamente y vamos a seguir analizando este tema, monitoreando y, por supuesto, dando el aporte que sea necesario, eso es evidente. Gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Vaya muy bien. Chao.